Muy buenas noches. En representación de la Red Activa Paraguay, Asociación de Comunicadores, me cabe el honor de saludar al ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, don Joaquín Roa, y quiero en esta oportunidad salir un poco del protocolo para recordar que el ministro, allá por el 2014, también tuvo la participación de los inicios de esta gran red de comunicadores. Me refiero a aquel evento que se denominara Comunicadores Mirando al Campo en el Auditorio Hernando Bertoni del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Histórica fecha en que la Red Activa Paraguay se iniciara específicamente con un evento con la participación de colegas del interior del país. Saludo igualmente a la presidenta del Instituto Forestal Nacional, ingeniera forestal Cristina Goraleski, a los compañeros de la RAP, de prensa escrita, radial, televisiva y digital, colegas institucionales en este conversatorio periodístico, siguiendo los objetivos de esta nueva entidad de promover la libre difusión de la información y el libre ejercicio de la comunicación, junto a compañeros del interior del país y del exterior, en medios públicos, comerciales y alternativos. Les dejo en la grata compañía del conductor de esta emisión, el vicepresidente de la RAP, abogado Elvio Venega. Buenas noches, señor ministro. Buenas noches, señora presidenta. Un placer este espacio. Desde ya, muchas gracias por su tiempo y la oportunidad de compartir con colegas de diferentes lugares del país y también a exponentes del servicio exterior de nuestro país, quienes se van incorporando. Quiero brevemente, a modo de introducción, comentar cuál va a ser la temática de este encuentro de esta noche. En primer término, voy a permitirme leer una breve hoja de vida de ustedes y posteriormente darles paso primero al señor ministro y después a la señora Cristina para hacer una presentación y al término de ambas presentaciones vamos a dar espacio a consultas y participación de los compañeros que se están incorporando. Sí, vamos a pedir a estos compañeros que se vayan inscribiendo a través del sistema de chat si quieren hacer alguna pregunta, alguna consulta para de manera ordenadamente poder dar la palabra a los que así lo desean. Lo que sí voy a rogarle a todos que mantengan sus micrófonos apagados y que lo puedan habilitar en el momento en que van a hacer uso de palabra. Sin más preámbulo y nuevamente agradeciendo en nombre de la Red Activa Paraguay el saludo cordial a todos los presentes. Le cedo la palabra al señor ministro. Le escuchamos muy atentamente. Adelante, ministro. Bueno, muy buenas tardes a todos quienes se encuentran en la sala, principalmente a Fermín y a vos, Elvio. Y no sin antes también agradecer la oportunidad de poder compartir con ustedes sobre un tema que por momentos pasa a ocupar la agenda principal de nuestro país, pero que resulta que a nosotros nos toca bailar con la más fea. Entonces, me permití escribir algunos puntos que me parece que a través de la RAP sería importante que podamos difundir y principalmente discutir, ¿verdad? Que es lo que a Mojapope nos va a llevar a aprender unos de otros y en muchos casos, como ya me habrán escuchado decir en la prensa, a aprender también. En este contexto quiero comentarles sobre la condición de nuestro país en cuanto a incendios forestales y todo lo que esto ha generado y ha despertado no solamente en el ámbito del gobierno, donde tuvimos y estamos en pleno proceso
de acciones en los medios de comunicación y diferentes tipos de opiniones hoy con el tema de redes sociales, en fin, un montón de cosas. Me siento realmente honrado de poder participar con ustedes en esta sala, lo cual, como lo mencionaba Elvio, entiendo que hay incluso invitados internacionales a quienes, bueno, aprovecho también para el ñaño aguazú y el pollo pujata porá, coña neta, Elvio, añaña, bueno, titi la ñana idioma. Y yo trato de hablar guaraní las veces que puedo, entonces, nada, el cordial saludo y el abrazo fraternal a todos quienes están en la sala. Entonces paso a darle breve lectura a lo que yo preparé para esta reunión, ¿verdad? Entonces, en nuestro país se visualizan a la fecha gran cantidad de focos de calor, los cuales eventualmente se traducen en focos de incendios que propician la generación de grandes daños y pérdidas a las comunidades, al medio ambiente, la infraestructura, la producción, entre otros. Ante esto, cabe el análisis de la efectiva repercusión de nuestras campañas de concienciación y responsabilidad ciudadana, que nos conduzca hacia la prevención del fenómeno. Prevención en muchos casos es imposible porque estamos tratando con fenómenos exógenos naturales, los cuales no podemos controlar, como es la lluvia, como es la crecida de los ríos, como son las tormentas con fuertes vientos, y en este caso el inicio de los fuegos, y un inicio que a posterior quiero tocar, en muchos casos es complicado manejarlo. Por otra parte, el gobierno está comprometido a marcar la cancha generando y actualizando políticas públicas al respecto. En ese sentido, queremos concertar el interés y el imaginario de los actores y sectores e instituciones a fin de propiciar un marco referencial amplio. ¿Qué significa? Que es importante ir escuchando a los sectores, al ganadero, a la producción, a las comunidades, incluyendo comunidades indígenas, a aquellos servidores públicos que están en este momento en sus comunidades sufriendo el impacto de grandes extensiones de fuego que tenemos todavía una altísima responsabilidad en identificar quiénes las han provocado. Esto queremos hacer a efectos de tener un marco referencial amplio. Este marco referencial amplio nos debe dar la suficiente claridad como gobierno, nos tiene que proveer la suficiente claridad como organizaciones de la sociedad civil, como actores y sectores que estamos interactuando en nuestro país. Y esperamos que la proyección sea a mediano y largo plazo, buscando la eficiencia de acciones y que la inversión pública y privada para la prevención, mitigación y recuperación de estos eventos sea la mejor, la más óptima y la más adecuada. Resulta necesario el análisis sobre la necesidad efectiva de implementar y transversalizar la visión de gestión de riesgos con su enfoque multisectorial y multinivel. Yo cumplí el 22 de agosto 8 años en el cargo. Como me dicen la gente, tengo roa alguna vez a Malaysia y convertida en dictador, IPE. Solo que hay una diferencia. Cumplo 8 años en plena democracia. Y estos 8 años al frente de esta Secretaría de Estado, evidentemente, cuando empecé tenía pelo, hoy el no tener pelo ya me da una seriedad y me da también la posibilidad de poder expresarme con mucha claridad. Hace 8 años que nosotros venimos impulsando e implementando y tratando de insertar en la agenda pública la visión de gestión de riesgos. ¿Qué es lo que es la visión de gestión de riesgos? Es la mirada sobre algún tipo de problema con una visión integral desde muchos sectores. Los incendios forestales pueden ser observados desde muchos sectores. La producción, medio ambiente, ecología humana, la
las comunidades, los abordajes que hay que hacer a las diferentes comunidades y cómo lo que tenemos que entablar las campañas de concienciación con mucho énfasis y buscando mejores resultados. El involucramiento de los actores y sectores, la activa participación gubernamental y de gobiernos subnacionales, llámense gobernaciones y llámense municipios, debería de ser integral conforme a sus atribuciones, roles, misiones y respaldo presupuestario. Quiero que esto quede en el éter, ¿verdad? Entonces son roles, misiones y respaldo presupuestario reflejado en marcos legales eficientes, eficaces y actuales. Muchas veces el papel lo aguanta todo y esto seguramente muchos de los que estamos en la sala sabemos que es así. Entonces, lo mitad ya pola marco legal, lo mitad ahí o escribí o ya poja y bueno, coala ya pongan lo mitad. Y en muchos casos ahí no solamente violentamos los roles de algunas instituciones, sino que dejamos las acciones que decimos que queremos implementar sin un apalancamiento financiero real, sin que podamos asignarle responsabilidad eficiente, responsabilidad real a alguna institución. Hoy tenemos un marco que seguramente la presidenta Guaralecki va a poder ampliarnos sobre el tema. Es un marco que es total y absolutamente imposible de aplicar. Me reuní con la Asociación Rural del Paraguay y dije, ahí a Moitebe, Sacoruguares, a la municipalidad de Ayerure, la permiso allá por la quema controlada, dice la municipalidad, te dejó una facultad de ciencia agraria de Paraguay. Vamos a la facultad de ciencia agraria, dice la presidenta de la regional, dice UPB, te dejó una facempe, UPB, ella por la necuatia, a facempe que tú dices, no ni falta, vende, habla la información te dejó en la municipalidad y llegué, güero. Pasó el tiempo de la quema prescrita, eso tiene un tiempo, quizás la ingeniera Guaralecki nos va a ampliar sobre el tema, pero imagínense la burocracia que tenemos para la implementación de un marco legal que nos podría conducir a no tener a lo mejor incendios forestales de las magnitudes con las cuales tuvimos en años anteriores, y quiero contarles que el incendio en este momento en Choboreca, en el Alto Paraguay, en el norte, frontera con Bolivia, está controlado y es casi, no sé, 80 veces más chico lo que nos tocó en el 2019 y lo estamos controlando. Y entró a Paraguay porque no pudimos bajar la velocidad del viento norte Taroba, pero está controlado por una sencilla razón. Nos preparamos, planificamos, le dimos presupuesto y el mismo presidente de la República se encargó de convocarnos y convocarme a Palacio a darnos las instrucciones y oré peña tendé que lo mitan Miguel tío y covendereje hoy que ganó la tatabe 2019 guaysa. Entonces hubo una planificación, hay una reacción que es lo importante y cuyo resultado hoy estamos bien. El porcentaje mayor de causa de los incendios es esencialmente antrópico, generado por el ser humano. Ingeniera Guaralecki es el 95%, o sea, el 99,999%, lo mitad, o ya por algo asunto cual, ya sea por descuido, negligencia, pero finalmente nos encontramos con un fuego de magnitudes importantísimas que está afectando a comunidades, el aire que respiramos mismo aquí en Asunción. Entonces, dicho esto, les digo que los incendios son esencialmente antrópicos, es decir, lo que otorga la categoría de incendio a un fuego determinado a veces no estriba en el proceso físico-químico, es decir, en la combustión como tal que se está desarrollando, sino que en sus efectos negativos, en las comunidades, en los procesos de desarrollo. Lo mitango oñotén, extensión y extensión, ya sea abativo y ya sea soja, au mío, cae no obetí pérdida. Primero, rango la productor de Guaná, au pela ñaneta, me Guaná, diga tú ya exportar, diga tú ya generar la fuente de trabajo ni la divisa, alleva. Entonces, por eso digo, el impacto de esos de desarrollo y en los diferentes sectores, va eso, va, el sector económico financiero.
Aquel que le prestó a un agricultor, se le quemó el campo, no va por plata. El agricultor entra en un círculo, no es virtuoso, sino en un círculo de desgracia. Saca el crédito, no puede pagar, a lo mejor se le saca el campo, se le saca la maquinaria. Es todo un tema que tenemos que trabajar, y esto es dentro del marco que les había mencionado, un marco legal en donde tenemos que marcar la cancha, cómo lo que nos vamos a manejar. La combinación y el origen de las causas, sequías, heladas y altas temperaturas, es lo que yo me paso diciendo en la prensa, también la ingeniera Goraleski y otras altas autoridades e instituciones, quienes nos hablan de las jaque o sequía, jaque onza, jaque o jacuta. Eso hace que sea el caldo de cultivo perfecto de los incendios forestales. Las sequías, heladas y altas temperaturas han evolucionado en este momento por décadas, y no solamente en nuestro país, sino que globalmente, por una sencilla razón que muchos no quieren ver: cambio climático. El cambio climático ha marcado su territorio, exacerbando el clima y modificando los umbrales extremos de diferentes eventos. Fíjense que la Dirección de Meteorología a veces nos dice: hoy hemos batido el récord del día más caliente, hoy hemos batido el día del menor periodo de estiaje del río, el menor nivel del río Paraguay. Venimos batiendo récord en eventos que antes no sucedía, ¿verdad? Y que esto peligrosamente se están constituyendo en nuevas realidades. ¿Qué significa? Que tenemos que gerenciar las nuevas realidades, tenemos que trabajar sobre las nuevas realidades, hay que generar la política pública sobre las nuevas realidades. Y estas nuevas realidades, a la vez con la intervención humana, nos sitúan en un escenario muy complicado. Finalmente, señores, un enfoque integral para la construcción de políticas públicas, el diseño de acciones multidisciplinarias, que es en donde tenemos que trabajar, deberían de contemplar procesos educativos en diferentes niveles. Nosotros necesitamos ingenieros agrónomos, hidrólogos, arquitectos, ingenieros que tengan el cambio climático en su currícula universitaria, terciaria, la AEA, que sean especialistas que puedan el día de mañana diseñar a lo mejor desde posiciones importantes en nuestro país, llámese Cámara, la AEA, políticas públicas, que puedan aprobar créditos, que puedan generar cursos de acción a mediano y largo plazo para nuestro país. Que la inversión pública esté dirigida también en este contexto. Y aquí va para ustedes, señores de la RAP: activa participación de los formadores de opinión. Peen la berecuala micrófono, peen la beñea, peen la beñea educada, aprender upi, orei caturo guaje, la mamate tanguao y coamo, chacoruguare ya eso. Con los procesos y con recomendaciones para la prevención, para la buena utilización del agua. Fuera de época, un diseño claro y eficiente de un marco legal para su cumplimiento en sanciones y medidas correctivas. Considero hoy día, desde esta Secretaría de Estado, este humilde servidor, serían algunos factores que tenemos que analizar a muchísima profundidad, y tenemos que hacer una convocatoria en la cual podamos escuchar las voces y el imaginario, desde ustedes, los formadores de opiniones. ¿Cómo quieren que nosotros, tomadores de decisiones, conversemos y trabajemos con ustedes? Pasando por los agricultores, pasando por los productores, para que podamos tener una política pública al respecto y que nos pueda proteger finalmente. Muchísimas gracias por el espacio, y quedo abierto a continuar con las recomendaciones de don Elvio y don Fermín. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, ministro. Muy interesante, muy amplio y desafiante también para los comunicadores. Tal vez un poco por la emoción me pasé de decir el currículum, pero antes de leer la hoja de vida de la señora presidenta, quiero mencionar que este evento estamos retransmitiendo
por varios medios. Te voy a citar los medios: Conexión Digital, Radio Online, Canal de Santa Rita, Red Rural, Radio Coanet desde Buenos Aires, Cristian Allende desde Canal de Colonias, está también retransmitiendo Sandro Arámbulo, integrante de Multimedios, y a través de Medio Imagen y Radio TV Internet, Canal 16 TV Santa Rita y su canal YouTube Radio Red Interior TV. Así que varios medios están retransmitiendo nuestro evento. El ministro mencionaba que él está desde hace 8 años. Cabe mencionar que es ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional desde agosto del 2013 y es experto en asuntos humanitarios, en gestión de riesgo. Ha sido asesor especialista en gestión y reducción de riesgo para el PNUD y la Oficina del Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas. Tiene un extenso currículum, así que me permito mencionar hasta allí nomás. Y ahora quiero presentar a la presidenta del Instituto Forestal Nacional, Infona, la señora Cristina Alejandra Goraleski-Hempel. Ella es presidenta de este instituto desde el 15 de agosto del 2018. Ella es máster en gestión de agronegocios, ingeniería forestal, es egresada de la Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Asunción, es diplomada en producción de yerba mate por la Facultad de Ciencias Agropecuarias Forestales, Universidad Nacional de Itapúa. Fue o sigue siendo, me va a corregir la señora presidenta, miembro de la Comisión Directiva de la Federación Paraguaya de Madereros, miembro de la Comisión Directiva de la UIP Joven, miembro de la Comisión Directiva del Centro Yerbatero Paraguay. Ha tenido una activa participación como presidenta de la Asociación Latinoamericana de Estudiantes, Ciencias Forestales y presidenta del comité organizador del 15 Congreso Latinoamericano de Estudiantes y Ciencias Forestales del Paraguay. Tuvo igualmente una importante militancia estudiantil como representante nacional para la Asociación Latinoamericana de Estudiantes de Ciencias Forestales y presidenta de la Asociación de Estudiantes de la Carrera de Ingeniería Forestal, además de representante estudiantil de la carrera de Ingeniería Forestal Agraria de la Universidad Nacional de Asunción, entre otras funciones directivas en el sector privado. Les dejo en compañía de la presidenta Cristina Goraleski. Adelante, señora presidenta. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muy buenas tardes a todos los presentes también acá en la reunión. Les agradezco muchísimo por la invitación. Yo creo que el ministro Roa resumió un poco la situación por la cual estamos pasando hoy y cuáles son las principales problemáticas y las principales soluciones también al tema de los incendios, no solamente forestales, sino que los incendios en general. Y me quiero quedar con 4 puntos o 4 factores principales de los cuales él habló. La educación ambiental, que no solamente hablando de incendios forestales, sino que en general me parece demasiado importante hablar de ese proceso educativo y de esa conciencia ambiental que debe permear a todas las generaciones de nuestra sociedad, porque realmente eso es lo que va a solucionar el problema de fondo. Mucho ya repetí en varios programas, en varias entrevistas, lo venimos diciendo con el ministro, la mejor prevención, el mejor combate al fuego es prevenirlo, o sea, es no iniciar ningún tipo de fuego. Y eso es con muchísima educación, y es un proceso lento y a largo plazo, lastimosamente, pero eso es lo que realmente va a solucionar el problema de fondo. Nosotros podemos prepararnos con todo el equipamiento, con toda la maquinaria, pero una vez que tenemos el incendio en el campo, muchas veces dependemos de factores externos para poder combatirlo. Entonces, lo que va a solucionar realmente el problema de fondo es una educación y una conciencia ambiental. Me parece un punto demasiado importante y que creo que, como les decía, es lo que va a solucionar el problema de fondo. No solamente hablando de incendios forestales, sino que de una conciencia ambiental en general.
Otro punto muy importante que habló el ministro justamente es sobre la difusión. Entre un grupo muy importante de instituciones que venimos trabajando coordinadamente ya, si no me equivoco, desde mayo de este año, iniciamos una campaña justamente comunicacional de prevención de incendios forestales, y ahí la prensa justamente juega un rol muy importante a la hora de poder replicar estas campañas comunicacionales y por sobre todo la difusión de las acciones que se vienen llevando adelante. Otro de los puntos muy importantes también es lo de la legislación y reglamentación. Hoy en día tenemos una ley que está un poco desfasada en el tiempo, que es la 4014, que habla sobre la quema prescripta. Esta ley no está reglamentada y esta ley le da la responsabilidad total a los municipios justamente de poder habilitar o no la quema prescripta. Existen municipios que tienen la capacidad de hacerlo, pero en la mayoría de los casos, como ya lo dijo el ministro, la mayoría de los municipios no tienen esa capacidad de hacerlo. Entonces es importante revisar esta ley, probablemente modificarla y abrirla a un universo mucho más grande. En los últimos 2 años, en el año 2019, el total de superficie que se quemó fueron de 1.700.000 hectáreas aproximadamente, de las cuales fueron bosque 320.000 hectáreas. En el año 2020 se quemaron aproximadamente 2.700.000 hectáreas, de las cuales fueron bosque 200.000 hectáreas. O sea, estamos hablando de un 10-15%, y el restante son, por ejemplo, pasturas, zonas de interfaz. Entonces, no solamente el INFONA tiene que trabajar en esta reglamentación, en esta legislación y la CEN, sino que tienen que entrar un montón de otras instituciones más, ¿verdad? Como por ejemplo el MADES, el Ministerio de Agricultura. Obviamente los municipios y gobernaciones tienen que estar presentes también, porque este es un problema, una problemática en la cual debemos trabajar todos los actores, y no solamente el sector público. Es muy importante la presencia del sector privado también cuando hablamos de prevención y gestión de los incendios. Y por último, y que va un poco también relacionado a lo que hablaba de que es un trabajo interinstitucional, no solamente público, sino que también privado, es el trabajo con las comunidades. Ese proceso de llegar a campo, hablar, por ejemplo, con los productores, hablar el tema del rosado, hacer campañas de recolección de basura, en muchos casos de reciclaje, porque hay que entender, la mayoría de los incendios que ocurren en zonas urbanas o zonas de interfaz es por la quema de basura, lastimosamente. Y en el caso de los incendios rurales, en su mayoría son por la quema de pastura, cazadores furtivos y también la habilitación de bosques para cultivos ilegales. Entonces, yo rescato estos 4 factores que ya bien lo explicaba el ministro Roa, que son la educación ambiental, como le decía, que creo que es lo que va a solucionar la problemática de fondo, no solo esta, sino que muchas otras. La difusión, y acá yo creo que la prensa juega un rol demasiado importante. La legislación y reglamentación, que no solamente depende del Poder Ejecutivo, sino que también del Legislativo, y el trabajo con las comunidades, que justamente trae también a la ciudadanía a la mesa, porque la gestión y prevención de incendios es una responsabilidad compartida, tanto gobierno, instituciones públicas y privadas, y por sobre todo la ciudadanía. Me quedo por ahí y estoy atenta a cualquier consulta. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Muy interesante. Yo anoté 2 elementos disparadores que nos van a servir para iniciar un poco el diálogo con algunos colegas que ya tengo registrados, se han anotado y que están para la lista de preguntas. Pero quiero mencionar estos 2 disparadores. El ministro hablaba el tema de la inversión pública, la activa participación de los comunicadores como un elemento sustancial, y la señora Cristina también mencionó 2 aspectos muy importantes: la conciencia ambiental en general y las campañas que tienen que ver con el tema de las basuras y el reciclaje, y bueno, dando un poco un broche a la cuestión, la educación ambiental. Estos ejes son fundamentales, y quisiera a partir de estos ejes darle a los compañeros que se anotaron. Voy a citarlo en este orden: primero Trifilo Gamarra, desde Encarnación; después Celso Jiménez, Lidia Zamudio, César González, y bueno, y las demás inscripciones vamos a ir citando más adelante. Adelante, Trifilo.
Muy buenas noches, señor ministro secretario. Mi incursión solamente desde el departamento de Itapúa como integrante de la comisión directiva de la red activa y coordinador en este departamento. Te hago llegar el saludo como funcionario del gobierno departamental de Itapúa, del abogado Juan Alberto Smalco. Por lo visto, André Envía Poponá, ministro, la Geta Arama Areimé, tuvimos experiencia de tu trabajo tesonero en Bucú, en ese creciente. En fin, solamente para saludar y saludar también a la señora presidenta de Infona, Cristina Goraleski, y me siento muy contento con la participación de los colegas de distintos medios de comunicación. Y un saludo, ahí le veo también al querido Javier Mangiafico y otros colegas que están retransmitiendo a través de canales de cable y vía internet para toda Latinoamérica, diríamos, porque están participando gente de Argentina. Abrazo fraternal desde Itapúa y felicitaciones. Muchas gracias, Trífilo. Le paso la palabra a Lidia Zamudio brevemente, después César González y después tiene la palabra el embajador Enrique Jara desde Panamá. Maite Orego Pavadepe, muy buenas tardes para todos. Gracias por esta oportunidad, por este espacio. Buenas tardes, ministro. Buenas tardes, señora presidenta, queridos compañeros desde Encarnación. Un saludo cordial para todos ustedes. Tengo dos consultas, uno para el ministro Joaquín Roa y también una consulta para la presidenta. ¿Se ha investigado alguna vez? ¿Se ha investigado de fondo alguna vez? Usted habló de su trayectoria, ministro, frente a esta cartera tan importante. Y sabemos que cada año es muy reiterativo ya este fenómeno que se da, la cuestión del incendio que hace tanto daño. Pareciera ser que estuvimos en pleno verano en este agosto, que estamos en una temporada invernal, de invierno. ¿Se ha investigado a profundidad las causas de estos incendios que se dan cada año, ministro? Esa es la consulta para usted. Y para la presidenta Cristina Goraleski, ella habló de una campaña de difusión, de prevención, de educación. ¿Se cuenta con recursos económicos como para abonar a los medios de comunicación del interior del país? Y si es que se cuenta, ¿de qué manera se distribuyen estos fondos a fin de que nosotros, los del interior, podemos también trabajar y acompañar más fuerte, más de cerca esas campañas? Muchas gracias. Adelante, ministro. Ok, listo. Agradecerle al compañero Trífilo por los saludos, muy amable. Entiendo que el gobernador está atravesando por un problema de salud. Bueno, pronta recuperación para el gobernador Smalco. Doña Lidia, buenas tardes, ¿cómo estás? Preguntaba si hubo algún tipo de investigación sobre quienes hayan podido generar este tema de incendios forestales. Yo te cuento que, en primer lugar, se corresponde a otro poder. La intervención en este caso es la Fiscalía. Lo que sí puedo decirte desde mi humilde experiencia es que lo que cuesta, hablas a su vea, la flagrancia, es decir, agarrarla al tipo. Creo que hubo uno en San Bernardino que se le vio por un circuito cerrado de televisión que el tipo estaba estaba quemando un baldío, y ahora hay otro que me comentó el fiscal Salas, que no sé en dónde, y se lo está buscando también por circuito cerrado de televisión. Entonces, doña Lidia, aquí el grave problema es que, como bien también lo mencionó la presidenta Goraleski, quienes queman, en muchos casos quizás puedan ser nuestros vecinos quemando basura domiciliaria, pero aquellos fuegos en pastizales, en montes, en áreas geográficas complicadas, las generan cazadores furtivos, marihuaneros, o sea, hay gente que quema, pero que cuesta tenerlos y agarrarlos en flagrancia. Es un tema que tenemos que discutir y hay que ver, y nada, espero que en futuras reglamentaciones podamos ver eso, ¿verdad? Hasta ahí, o sea, eso es lo que puedo decirte, doña Lidia, querida. Presidenta, usted tiene la palabra.
Muchísimas gracias, Lidia. Para acompañar también un poco lo que decía el ministro, si realmente existe mucha normativa que habla justamente sobre la sanción para aquellas personas, no solamente que provoquen incendios y afecten superficies boscosas, sino que en general, ¿verdad? Al no tener aprobada la quema prescripta, ya estamos hablando de una sanción por parte de los municipios, y todas las quemas que se están realizando en nuestro país son quemas ilegales. Nosotros habíamos pedido ya desde el año 2019 un reporte a los municipios si es que en algún momento ellos recibieron alguna solicitud para realizar quema controlada dentro del marco de la ley 4014 y no tenían ninguna solicitud, digamos, de años anteriores incluso, ¿verdad? Ahora, yendo un poco a la campaña de difusión, al menos dentro de la institución nosotros no contamos con un presupuesto específico para comunicación, no tenemos presupuesto tampoco, digamos, para pagar espacios ni en televisión ni en radio. Sí, ¿qué César, tal? desde Bueno, San Pedro del Paraná, ¿verdad? sí, señor, así es. Buenas tardes para todos los compañeros, para el ministro y para la presidenta de Infona también. Tengo una consulta así cortita para cada uno también. Eh, para el ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, acá por lo menos en nuestra zona las quemas generalmente son para poder recuperar un pasto verde. O sea, la quema de pastizales es una práctica muy tradicional acá en esta zona de San Pedro de Paraná, que es una zona muy extensa de campos y de pastizales porque es una zona eminentemente agrícola ganadera, y la mayoría se hace para poder renovar los pastizales que, mirando un poco las lluvias que generalmente vienen posteriormente, ¿verdad? O sea, no son solamente quemas furtivas, digamos. Y hay una digamos, una superación, o sea, les superan los bomberos, ya no pueden. Los bomberos son los que habitualmente están controlando estos incendios. Escuché que habló del tema de quemas permitidas por los municipios. Nosotros averiguamos, acá tampoco el municipio ha tenido ningún pedido de quema controlada. Y para la presidenta de Infona, una consulta muy puntual, teniendo en cuenta justamente lo que dije recién, que San Pedro Paraná es una zona eminentemente agrícola, ganadera, y es una zona con muchos bosques y de mucha salida ilegal de rollos. En algún momento llegamos a tener una oficina de Infona acá, inclusive tengo entendido que se consiguió un predio, pero finalmente el único funcionario que estaba fue descontratado y nos quedamos otra vez sin funcionarios en la Infona aquí en San Pedro. Y la pregunta es, ¿cómo se puede recuperar eso? Porque, como dije, San Pedro está acá cerca del Cerro San Rafael también y tiene muchas zonas boscosas y todavía se sacan muchos rollos ilegales acá de San Pedro del Paraná. Gracias, compañeros. Saludos de San Pedro del Paraná desde Radio Tabañé. Contesto yo primero. Nosotros tenemos en Itapúa, está en Encarnación nuestra oficina regional y tenemos más de 15 funcionarios que están trabajando en esta oficina. Sí, lastimosamente no pueden estar, digamos, no podemos tener una presencia continua en cada distrito porque los funcionarios deben de trabajar en todo el departamento. Y obviamente el rollo tráfico es un problema que data ya de hace varios años. Y es por eso que desde la institución hoy en día también estamos apostando mucho más al uso de la tecnología, que es más transparente por sobre todo a la hora de poder controlar el tráfico y por sobre todo el cambio de uso de la tierra en la región oriental, que como sabemos tenemos vigente la ley de forestación cero. Pero sí tenemos funcionarios trabajando en la regional de Itapúa, no tengo el número exacto, pero creo que son entre 10 a 15 funcionarios que están trabajando constantemente ahí. Aprovecho para hacerle llegar a usted, señora presidenta, una consulta que me escriben aquí antes de darle paso a otro compañero. Dice, ¿cómo se hace para tener una oficina de Infona y cuáles son los requisitos? Líder Pedroso, desde Radio La Caapuqueña, Paraguay. Esa es la consulta. A ver, nosotros tenemos al menos una oficina regional por cabecera departamental. En el caso de San Pedro tenemos San Pedro Norte y San Pedro Sur, y en Caguazú tenemos una en Caguazú y otra en Coronel Oviedo. También en Canindeyú tenemos una en Curuguatú y otra en
en Saltos del Guairá. Capacidad nosotros para abrir más oficinas hoy en día realmente no la tenemos, porque eso conlleva, no es solamente abrir una oficina, sino que también destinar funcionarios que vayan a trabajar en esa oficina, pues la oficina no puede quedar vacía. Lo que estamos haciendo es apostar a la informatización y a la digitalización, también hablando un poco de lo que es la mejora del gasto público, porque también lo que nosotros buscamos es tratar de maximizar nuestra efectividad o maximizar nuestras funciones con el presupuesto que tenemos. Porque tenemos que entender también que hay una realidad y existen muchísimas prioridades a las cuales se le tiene que destinar también presupuesto: salud, educación, emergencia, y un montón de otras prioridades, ¿verdad? Entonces, tenemos que tratar de maximizar las funciones con lo que tenemos, y es por eso que hoy en día estamos apostando, como les decía, a la tecnología, a la informatización, a la digitalización, que las denuncias se puedan hacerlo a través de un mensaje de WhatsApp, que podamos tener un portal web en donde cualquier persona de cualquier parte del país pueda acceder y pueda no solamente hacer denuncias, sino que acceder a servicios que ofrece el Infona, consultas. Tenemos también vigente nuestro portal de transparencia. Pero como les decía, estamos apostando a lo que es la informatización y a la digitalización de todos los procesos, para que tanto lo que tenga que ver con protección, conservación y monitoreo de bosques, y tanto para los servicios que ofrece el Infona, esté mucho más cerca de la ciudadanía de lo que está hoy. Muchas gracias. Ministro, ¿usted va a responder? Sí, mi estimado César, con mucha claridad expusiste cuáles son los criterios bien arraigados por el tema de la recuperación del suelo y del pasto. La gente quema y espera lluvias. Voy nomás a lo que yo al inicio de mi alocución, ¿verdad? El cambio climático nos está marcando de manera cruel, podemos decir, nuevos lapsos de tiempos, exacerbando el clima y modificando los umbrales. Entonces, si yo voy a quemar en agosto y voy a esperar inmediatamente la lluvia, eso ya no está ocurriendo. Entonces, tenemos que empezar a interpretar los nuevos tiempos y, como te había dicho al inicio, nuevas realidades. Es a lo mejor cambiar la fecha de quema, y aquí es una pregunta que yo no tengo condiciones de responderte. Yo no sé si se recupera o no el suelo. Yo le escuchaba la otra vez a un especialista decir de que quema tras quema en un campo, lo que hace es, se pierde el mantillo, posteriormente se impermeabiliza la tierra, atendiendo a que nuestras lluvias hoy son diferentes, mucha cantidad de lluvia en corto periodo de tiempo en espacio focalizado. Eso genera una escorrentía que te puede empezar a generar inundaciones en comunidades en donde antes no las tenías. Imagínate nomás, César, la interconexión que nos da la naturaleza y la intervención humana, cuán dañina a lo mejor puede ser si es que no se trabaja con un criterio de prevención y mitigación. Y en cuanto a apagar los incendios que puedan darse en San Pedro, es cuestión de que se pueda fortalecer el cuerpo de bomberos más cercano con capacitación, entrenamiento y equipo. Pero la idea es que tengamos una conciencia, que podamos romper nuestro paradigma, tengamos conciencia sobre el ambiente, tengamos conciencia sobre nuestras acciones y trabajar las cuestiones de fondo, marcos legales, políticas públicas claras, y si el municipio va a dar permiso, que dé permiso con toda la de la ley y que pueda multarle al que falla. Un abrazo grande, César, gracias por la consulta. Muchas gracias, ministro. Antes de darle la palabra al embajador Enrique Jara, quiero mencionar que están anotados Graciela Ledesma, Miguel A. Maldonado desde Buenos Aires, José Guerrero, y de coa.net desde Buenos Aires también, en este orden. Entonces doy la palabra ahora al embajador Enrique Jara, quien está desde Panamá. Muchas gracias, Elvio. Un cordial saludos a todos, a la Red Activa Paraguay por la iniciativa
que realmente muy interesante. Saludo al presidente, a don Fermín Espínola. A pesar de nuestra juventud, nos conocemos más de 30 años. El tiempo ha pasado, Fermín. Elvio, también compañero de trabajo, al ministro Roa Cheroriro, los Endúo, ministro, un ministro guapo, y no está lejos la presidenta también de Infona, la ingeniera Cristina. Cordial saludo, y a todos los integrantes de la Red Activa Paraguay, que son realmente formadores de opinión. Yo creo que este tema del cambio climático nos afecta a todo el mundo, no solamente a Paraguay. Es una preocupación. Yo siempre, entre los colegas, cuando hay espacio, hablamos que tenemos que todos ayudar para cuidar el medio ambiente, más para nosotros en nuestra región, América Latina, es el pulmón del mundo. Es el espacio de biodiversidad y que tenemos que cuidar. Y más para Paraguay, pues Paraguay es un país agrícola, ganadera. Nuestra mayor fortaleza es la agricultura y la ganadería, y tenemos que cuidar todo. Hay que ingeniarse, ministro, presidenta, como autoridades, nosotros buscar una iniciativa, algunas formas de llegar a la sociedad, de crear conciencia. De repente se puede inventar algún premio, algún concurso interdepartamental, ya sea consiguiendo alguna cooperación de fondos, lo que sea, para el departamento que más cuida el medio ambiente, algunas cosas por el estilo. No es fácil poner funcionarios en todos los departamentos, para eso también están las distintas gobernaciones y municipios que también tienen que cooperar. Esta es una conciencia nacional del sector privado, del sector público, de la sociedad en general, y todos tenemos que trabajar mirando un futuro mejor para nuestros hijos, para nuestros nietos y para nosotros que estamos peinando canas, para en nuestra jubilación podamos disfrutar y podamos respirar un aire puro y vivamos en paz y en armonía en nuestro país. Yo les felicito a la Red Activa Paraguay, felicito a su presidente, a Elvio, muy dinámico, y a todos quienes participan en esta actividad que creo tenemos que todos juntos. Y yo desde afuera, que también escuchamos y vemos también todo lo que ocurre en el mundo. Cuando nosotros pensábamos que ahí en nuestro vecindario nomás iba a haber nieves, o que en China o Alemania que iban a morir gente por inundaciones. Entonces realmente está cambiando el mundo y tenemos que tomar conciencia y hacer tomar conciencia a nuestra sociedad. Así que un fuerte abrazo desde Panamá y a las órdenes acá para todos que están acá, para ustedes, para su familia, y cuando quieran quédense por lo menos unos 2 días en Panamá, que le vamos a atender con todo el cariño que le atendemos a todos los paraguayos. Un gran abrazo y saludo cordial a todos. Gracias. Muchas gracias, embajador. Desde ya le comprometemos para algún encuentro especial para hablar un poco sobre las actividades en Panamá y la experiencia que se pueda recabar. También tomar en cuenta ese país muy interesante por toda la parte del manejo de agua del canal y varios temas. Muchas gracias, embajador. Ahora le doy la palabra a Graciela Ledesma. Muy buenas tardes para todos. Desde KQP, Capital Espiritual de la República, estoy llegando también en mi lugar de trabajo, pero muy interesante todo lo que estamos hablando. Saludos para todos los compañeros y también para los dos representantes, ¿verdad?, del gobierno con relación al medio ambiente. Quiero comentarles de que el tema de concientización lo estamos haciendo todos los días a través de los medios de comunicación que tenemos habilitados. Estás de vuelta, Graciela, adelante, te perdimos un ratito. ¿Se cortó? Sí. Bueno, perdón. No, decía que estaba llegando también a mi lugar de trabajo justamente en el canal
y decía de que el tema de concientización o concienciación estamos haciéndolo todos los días a través de los medios de comunicación que tenemos disponibles. Y le decía también a los representantes del gobierno, quienes tienen que velar por el medio ambiente, ayudar, en el caso de la Secretaría de Emergencia, y es muy importante hablar de la prevención. La prevención con relación al medio ambiente. Nosotros aquí en el departamento de Cordillera hacemos las denuncias, los ciudadanos hacen las denuncias, pero aparentemente las instituciones no responden como uno espera. Y el otro tema es crear programas nacionales. Yo sé que los medios de comunicación no tenemos rubro, pero todos los días lo estamos haciendo, ¿verdad? Ese tema de concienciar a la gente de que no quemen las basuras, de que no talen los árboles, de que se planten los árboles, las plantas, para ir mejorando también el tema del medio ambiente. Pero, sin embargo, parece ser que no hay una respuesta. Se necesitan programas donde se pueda aplicar positivamente, como decía el embajador, por ejemplo, hacer competencias. La ciudad más limpia en unos años atrás, la ciudad más limpia del país fue Atirá, que es aquí en el departamento de Cordillera, y eso se ha logrado con competencias en cuadras, en barrios, y eso lo podemos hacer a nivel nacional. O sea que es cuestión de brindar también un poco esos programas, y yo creo que con la Red Activa Paraguay, donde estamos varios colegas, varias instituciones, podemos ayudarnos. Es cuestión de que ustedes también se animen y nosotros estamos también a disposición. Muchas gracias, Graciela. Entiendo que no hubo preguntas, pero me gustaría hacer una pregunta. Sí. Sí, yo tengo una pregunta. Adelante, Graciela. Sí. ¿Por qué las instituciones, las que están encargadas, me dirijo a la señora de Infona, ¿por qué en las oficinas donde están instaladas no hacen el control que tienen que hacer cuando pasan los rollos y las maderas y los árboles? ¿Por qué muchos pasan de largo nomás? ¿Por qué no se hace un control estricto, por supuesto con la fiscalía, etcétera, etcétera, para poder prevenir, ¿verdad?, todo lo que es la depredación ambiental? Muchas gracias, Graciela. Ministra, Presidenta, usted tiene la palabra. Muchísimas gracias, Graciela. Sí, se realizan controles en ruta, pero no son lo suficientemente efectivos. Esa es una debilidad institucional que tenemos. Y ahí podemos hablar de varios temas. Podemos hablar de que la corrupción instalada en la institución, porque esa es una realidad y hay que hablarlo también, porque lo viene de hace años y yo lo vengo denunciando desde antes de ingresar a la institución, cuando estaba en el sector privado. Es un problema muy grave a la hora de hablar de controles en ruta, ¿verdad? Nosotros incluso hemos presentado denuncia a la Fiscalía por funcionarios por el hecho de pedir coimas justamente, ¿verdad? Y es un proceso que estamos justamente tratando de transparentarlo, y como lo decía anteriormente, estamos tratando de apostar mucho más a la tecnología, al análisis de imágenes multitemporales, que es lo que realmente le va a brindar mucha más transparencia a lo que es la gestión, y el monitoreo del cambio de uso de suelo, principalmente en la región oriental de nuestro país. Ahora, hay que entender que la ley de deforestación cero lo que prohíbe en la región oriental es el cambio de uso de suelo, es decir, convertir el bosque a una pastura, a un cultivo agrícola, a un asentamiento humano. Pero nosotros tenemos un modelo de producción que sí permite la extracción selectiva de cierto volumen de madera del bosque sin que ocurra un cambio de uso de suelo, que se denomina manejo sostenible del bosque. Entonces, muchas veces esos camiones que pasan con rollos tienen las documentaciones correspondientes y tienen un origen sostenible. Ahora, obviamente hay muchísimos camiones con rollos también que tienen un origen ilegal, y esa es un poco una de las principales debilidades que tiene la institución en cuanto a lo que es el control en ruta. Bueno, y después recordemos también
el sector productivo, el sector forestal, que son las plantaciones principalmente de especies exóticas, pino y eucalipto, que en estos casos son especies, como te decía, introducidas a nuestro país, no forman parte del bosque nativo y son parte de lo que es el sector productivo forestal. Pero sí reconocemos que hay una gran debilidad en cuanto a lo que es los controles en ruta de los rollos, principalmente de especies nativas. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, ahora nos vamos a Buenos Aires. Está Miguel Delgado. Después tiene la palabra José Guerrero. Y después volvemos de nuevo a Buenos Aires con coa.net. No sé si es el mismo, pero de todas maneras está anotado, para culminar con Celso Jiménez, y después voy a leer una pregunta de la Gobernación de Central. Así que les pido a nuestros invitados unos 10 minutitos más de paciencia y vamos culminando nuestro encuentro de hoy. Adelante, Miguel Delgado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Espero que se comprenda porque estoy con una difonía interesante. Estos cambios de climas aquí en Buenos Aires nos complican un poco el tema de la gripe. La consulta es la siguiente para el señor ministro Joaquín Roa, para la señora Cristina Goraleski. ¿Cuál es? De pronto tuve algunos pequeños inconvenientes con el audio, un poco entrecortado, pero me interesaría mucho saber cuáles son las acciones concretas, en base a todo lo que se estuvo exponiendo con el tema del cambio climático, toda esta problemática que es a nivel mundial, y el Paraguay no escapa a esta gran realidad. ¿Cuáles son las acciones? ¿Hay alguna campaña concreta de concientización, de capacitación? Yo, por ejemplo, aquí en Buenos Aires trabajo en un área de mitigación de riesgos del Ministerio de Educación, mitigación de riesgos de edificios, y capacitamos a los docentes, a los directivos, a los alumnos. Tiene que haber una campaña muy fuerte de concientización, de capacitación, y incorporarlo al sistema de estudio desde el jardín de infantes a los niños. Habría que incorporar como materia este tipo de campaña de educación de cómo cuidar el medio ambiente, así como educarlos sobre campaña vial, sobre educación sexual y otras cuestiones. Eso tiene que aprenderse ya desde niño, porque muchas veces de pronto la familia falla en ese sentido, entonces el sistema educativo tiene que acompañar a estos, como creo que lo dijo el señor ministro, a estos nuevos tiempos. Nos tenemos que adaptar a estos nuevos tiempos, porque me da la sensación de que las soluciones van arriba de una tortuga y los problemas van arriba de la liebre. Van mucho más, varios kilómetros adelante. Entonces creo que es estrictamente necesario de que haya una campaña de concientización, educación y soluciones inmediatas, porque no se puede seguir esperando que el cambio climático nos siga castigando y que nos lleve a una catástrofe mucho más importante, en lo cual para eso tenemos que estar preparados. Simplemente esto, gracias. Muchas gracias, Miguel. Ministro, adelante. Ok, Miguel, muy acertadas tus consideraciones. Cuando hablas de qué acciones hay que implementar o qué se está implementando, nosotros tenemos dos grandes áreas de intervención. Una es la de intervención directa en terreno, el combate al fuego. Como institución que lo estamos haciendo y hemos adoptado mecanismos basados en el aprendizaje de años anteriores. Es decir, este año nosotros sabíamos y estamos monitoreando cuál es el comportamiento del fuego, por ejemplo, en la zona de Bolivia. Hemos contactado con nuestras contrapartes en Bolivia, hemos preposicionado materiales, equipos y hombres, lo que hoy nos valió un resultado altamente importante, que fue el de controlar el fuego, de que no haya tenido que ingresar en mayor territorio paraguayo, generando consecuentemente daños y pérdidas a cualesquiera sean las áreas afectadas, ¿verdad? Comunidades, medio ambiente, infraestructura, en fin, todo eso.
Por otro lado, Miguel, soy un convencido de que tenemos que trabajar el sector educación. He conversado con el ministro de Educación, el ministro Brunetti, con quien también el Ministerio de Educación y Cultura posee un área de educación y reducción de riesgos, en donde queremos trabajar esté concentrada o dirigida al sector primario, sino que hay que trabajar el primario, el secundario, el terciario e incluso el informal. Entonces, estoy de acuerdo contigo. Hoy tenemos campañas de concienciación con muchas radios y eso lo estamos trabajando con el presidente Fermín. Tenemos cápsulas en guaraní, en español, recordando a la gente sobre la importancia de no quemar. Nuestros procesos de capacitación, hoy estamos enfocados a instalar la gestión y reducción de riesgos como tal, y tenemos procesos también de capacitación funcionando, andando sobre operaciones en campo. Hemos capacitado a personal de Fuerzas Armadas, a personal policial, al sector privado. Estoy trabajando muy de cerca con la Asociación Rural del Paraguay, un sector importante con mucha actividad rural. Entonces, estas son, Miguel, las áreas que estamos trabajando, las acciones que estamos implementando como gobierno desde esta Secretaría de Estado. A mí me toca, como sabes, bailar con la más fea, porque señor, cada que gente parte se no es la mitad. Pero hoy considero que en el gabinete del presidente, el mismo presidente nos ha convocado a Palacio de Gobierno y nos ha pedido que tengamos que intervenir en estas dos grandes áreas que te estoy mencionando. Entonces, Miguel, enhorabuena por tus consideraciones y no sé si he podido responder a tu pregunta, pero es lo que estamos haciendo hasta este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Seguidamente quiero darle la palabra a José Guerrero y después a COA.net. Adelante, José. Buenas noches a todos y a todas, y muy interesante saludo este encuentro de hablar del medio ambiente porque afecta, como bien decían, al mundo entero, pero particularmente al Paraguay. Quiero preguntar al ministro cómo afecta el modelo de producción de Paraguay, donde en los últimos 30 años se han destruido los bosques, el bosque atlántico, el medio ambiente para plantar sojas que venden al suelo y todos los canales de agua, y también para poner más vacas y bueno, donde también ese modelo desplazan a muchísimos paraguayos de su chacra, de su hábitat natural, y muchos vemos aquí en la Argentina, muchísimas familias completas que vienen a radicarse acá. Mi pregunta puntual es eso, ¿cómo afecta el modelo de producción? Y para agregar un poco, cada vez que visitamos Paraguay, ningún municipio trata las basuras, tiran al aire libre y hacen las quemas. ¿Cómo afectan eso en la destrucción de nuestra hábitat natural en nuestro país, señor ministro? Adelante, ministro. Muchas gracias, José. Gracias, José. Ahora, lo que me estás preguntando, ¿cuál es el impacto del modelo de producción? Yo no estoy en condiciones de responderte. A mí me toca un área, el cual hoy por hoy es un área de intervención directa para mitigar impactos, ¿verdad? Estos modelos de producción, es una opinión muy particular mía, deberían de basarse con un altísimo componente de gestión y reducción de riesgos. La gestión y reducción de riesgos, José, lo que reza, lo que dice, es de que las intervenciones tienen que ser integrales, sea cual fuera el modelo. Hasta ahí es donde podría yo comprometerme a responderte. Y en cuanto a los municipios que queman basura, bueno, no tengo información, no tengo conocimiento al respecto. Nosotros estamos en Asunción el tratamiento es 8, si bien existen vertederos, pero manejo muy someramente esto que me estás preguntando. Entonces, te pido disculpas si es que no pude responder
lo que querías, pero es acertada tu intervención, José. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Maestra. Perdón que tuve que entrar. Por un lado que estoy retransmitiendo la comunicación que estamos haciendo al éter, aquí en Buenos Aires, hay meses celular, igual. Maite entre web porque coarabe ñande ara, ñande. Yaracoti, tu chala problema, porque la ñande problema moña india ya tatandia. Te dan ñandera pues. Areco guabe por andú, ve me guarabe hijo, ya y guabe canal, ve. Areco se por andú ahí se, allá por ser que hay ministro, pues a ver, primer por andú, primera pregunta. El tema es a gran escala esto, es una corrupción que costó mi vista. Hace un año estuve en Paraguay, en el departamento de Cazapá, específicamente en General Morínigo, donde la Infona tiene su oficina. Costó mi vista cómo negocian rollos que pasan. Por supuesto que tienen guía, y ahí estuvo hablando también la ministra en ese caso. Lo que aquí hay que hacer una concienciación para tomar un empleado. Primero debe ser persona de bien, persona que quiera realmente a su país para que podamos fortalecer este esfuerzo conjunto. No solo con el ministro puede realmente solucionar. Por eso hay preguntas que no puede contestar también ñande ministro, Joaquín. Bueno, otra pregunta. Cari ministro de Guará, la problema no es ahí solo Paraguay. Esto es en el mundo, pero ñaño que también con ñande Yerebe, aquí solamente en América del Sur. Y específicamente lo que nos corresponde a nosotros, y esta pregunta es así: ¿tiene un proyecto conjunto como ministros del Mercosur? Habla con los pares del Mercosur, porque el problema no es solamente del otro lado del río, sino que nos toca a nosotros, para ustedes que viven en Paraguay, y a nosotros aquí en la República Argentina, impacta en América Latina este tema, justo, específicamente aquí en nuestro entorno. Hay un proyecto de hablar conjuntamente, ya que estamos viendo Río Paraná se está secando, lo mitad de Wirubi o Ujajocoanga, y está generando muchos problemas, hasta pérdida económica. Entonces, esta es la pregunta específicamente. Y el siguiente, ¿le puedo trasladar la pregunta que dejaron aquí en el canal para ustedes? Adelante, adelante. Tenemos poco tiempo, Gustavo. Directo a la pregunta. Entonces voy a leer solamente una pregunta. En el canal ahí María Alcaraz dijo, buenas noches, saludos para ustedes, y la pregunta dice, primero debe limitar a los brasileros y terratenientes deforestando el Paraguay, no desaloje más a los pobres nativos de su hábitat. Bueno, son dos. No sé, está mi pregunta, el tema de la corrupción. Si la segunda pregunta es, con los pares del Mercosur hablan de un trabajo conjunto para poder mitigar este problema de la naturaleza que estamos teniendo, y la de María Alcaraz, que dejó también aquí en el canal para ustedes. Cierro con esto. Muchas gracias. Y saludos para todos ustedes. Igualmente, muchas gracias a usted. Ministro, y no sé si la presidenta está para trasladar después ambas preguntas. Adelante, ministro. Ok, muchas gracias. Gustavo Teñaño Aguazú de Guaná. Vamos a Buenos Aires, veja. Ereo la moñaño se mandó hace la final, se la anina moñaño apoyan de Apuitepe. Hoy en el día de nuestro hermoso idioma guaraní, moñay quiere decir diablo, ¿verdad? Y bueno, entonces, Gustavo, querido, voy a tu pregunta. Proyectos conjuntos en el Mercosur sí lo tenemos. Particularmente yo participo de la reunión de ministros y altas autoridades de reducción de riesgos del Mercosur, en donde tenemos grupos de trabajo. Uno de ellos es el monitoreo conjunto regional de amenazas hidrometeorológicas, es decir, si una tormenta está dirigiéndose a Paraguay, lo detecta Argentina o lo detecta Brasil, estamos interconectados para que ellos nos puedan alertar sobre el tema. He tenido una experiencia, Argel, en donde justamente el Moñay estuvo trabajando entre Paraguay y Brasil.
No sé si te acordarás, Gustavo, que se hunde el Sueño del Pantanal, un barco enfrente a Puerto Murriba, bien arriba al norte de nuestro país. Mueren, creo que eran 14 turistas más tripulantes. El barco hizo un viro campana, le pegó un viento de través. Era una tormenta que nosotros estábamos viendo, pero el barco estaba a 20 metros de atracar en puerto y dio una vuelta a campana y tuvimos ese descalabro. Cuando piden la ayuda desde allá para que vayan buzos a rescatar los cadáveres, salgo yo de mañana temprano, llevo los buzos de la Armada, pero voy en un avión militar de gran porte, que es el Caza 212, un avión español, y voy con los buzos, ¿verdad? Y tuve que aterrizar en Concepción, a 1 hora de vuelo de aquí, ¿verdad? Yo salí a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana yo estaba en Concepción, y el Caza no podía aterrizar en Carmelo, tenía que utilizar una pista al lado del río en Puerto Murtiño, localidad brasileña, que está enfrente a esta población paraguaya. Y aquí te digo más, Gustavo, porque tocaste un tema que a mí me interesa, porque yo provengo y estuve mucho tiempo, y uno de los temas que se trabaja en Naciones Unidas es la cooperación transfronteriza, ¿verdad? Y en otros grupos de Mercosur también. Y en contexto de ayuda humanitaria se trabaja también el apoyo transfronterizo. Gustavo, me atajaron en Concepción hasta las 9 de la mañana, no me autorizaron a entrar a usar el aeropuerto, teniendo gente llorando a sus muertos. Ya fallecieron, ¿verdad? Ya fallecieron, no había más nada que hacer. Pero la ansiedad y la crisis que generó en los familiares y amigos de la gente que enfrenta a ellos se hundió el barco y clamaban por la ayuda, me mandaron a Punta Porá a hacer desde Brasilia. Fue una conversación entre cancillerías. Ahí está el embajador, seguramente él sabe el trámite que le estoy hablando. Tuve que ir a Punta Porá, miembro del gabinete del presidente, a Punta Porá, a Yapó, aduana, lo que sea en portugués, ese hermano, senio, la República del Paraguay, gabinete, de política europea. Me hicieron hacer aduana a mí, a todos los buzos. Tuvimos que declarar todo el equipo y herramientas que llevábamos, ¿sí? Mientras pasaban las horas y mi avión no tenía ya condición a lo mejor de despegar de donde nos íbamos a ir. Fue un retraso, pero horrible, y que tuve que explicarle yo a la gente en Carmelo, porque yo crucé en canoa, porque en Murtiño, ¿verdad? Entonces, los tiempos de Estado muchas veces y los intereses de cada país muchas veces colisionan, no hay acuerdos. Y voy a otro ejemplo. Y vamos a pedir apoyo al Cuerpo de Bomberos de Punta Porá ahora para el incendio de Cerro Corá. Y piden una nota firmada por el presidente de la República. Si el presidente de la República o firmada y pedido de apoyo, si es un cuerpo que está cruzando una calle nomás en Pedro Juan, ¿verdad? Entonces, Gustavo, hermano querido, pero también tengo muy gratas experiencias de programas regionales que hemos llevado adelante también a través del Mercosur, programas de capacitación. Tenemos una línea de trabajo para cumplir con el marco de Sendai, pero lastimosamente. No sé, Gustavo, si pude responderte, te digo que sí tenemos un grupo de trabajo en el Mercosur. A mí seguramente me va a tocar la presidencia en breve, le va a tocar a Paraguay y ahí asumimos los diferentes ministros también. Y bueno, y espero poder impulsar aquellas medidas transfronterizas que apoyen a nuestras ciudades hermanas que están en frontera. Es el primer trabajo. Y ahí tengo también el apoyo de la Cancillería, quienes son profesionales, pero avesados en este tipo de trato. Y nada, espero poder avanzar
en más y mejores proyectos transnacionales. Si bien estamos con el monitoreo de clima, bueno, espero poder establecer un punto entre ciudades transfronterizas de apoyo mutuo, no solamente en casos de desastre, sino que en cuanto a capacitación, entrenamiento, mejoramiento de equipo, exportar experiencias exitosas. Es algo que vamos a impulsar. Y para cerrar nomás, de acuerdo a tu info, te digo de que la Secretaría de Emergencia Nacional tiene convenios internacionales de donde también nos nutrimos. Ecuador, Argentina, México, Estados Unidos y países también de Europa. Entonces, le estamos metiendo patas asunto con asunto con Gustavo. Si o sea, acá no vamos a ver por ese lugar, pero celebro tu pregunta y es una inquietud. Cari ministro, agradezco la respuesta que ha dado. Muchas gracias a Coaguibé y desde la red de comunicación, Royapota, porque esto es muy importante. Tenemos que empezar a trabajar y en conjunto. Coaguibé, laicato, mis amigos, cuando se trata de difusión, ese es nuestro trabajo. Handene en Daguibé, ahora Coaguibé, ya yo voy a estar. Muchas gracias, Gustavo. Creo que había una pregunta para la señora ministra, perdón, la señora presidenta del Infona. Pero comparto totalmente contigo, el funcionario público debería en primer lugar ser honesto y por sobre todo amar a su país, ¿verdad? Lastimosamente, esos son requisitos que no pueden ser comprobados, como por ejemplo un título universitario. Recién cuando están ahí en el trabajo, podemos saber si realmente una persona es honesta o no. Pero pueden tener la seguridad desde que en mi administración estamos trabajando arduamente justamente en la lucha contra la corrupción. Nosotros hemos realizado denuncias contra funcionarios de la institución, no solamente por el hecho del pedido de coima, sino que también por otros hechos, como por ejemplo la falsificación de las guías forestales, que son las que indican el origen sostenible o no de la madera. Incluso tenemos un funcionario que estuvo preso, está con una causa abierta hoy en día en la fiscalía, tenemos otro funcionario que fue imputado, y la idea justamente es seguir trabajando en este proceso. Lastimosamente es un proceso lento, pero la idea es ir saneando de a poco la institución, y eso lo vamos a hacer también con ayuda a la ciudadanía, porque muchas veces recibimos a las personas que vienen a hacer la denuncia, pero también cuando le pedimos que hagan la denuncia a la fiscalía, muchas veces estas personas no se animan o no quieren hacerlo. Pero quiero que tengan la total seguridad que en mi administración lo que queremos justamente es poder transparentar todo el proceso, no negar lo que está ocurriendo, porque sabemos que es una debilidad que tiene la institución y una debilidad a la cual tenemos que luchar, y no es solamente en el Infona, sino que en un montón de otras instituciones que se encargan justamente de este tipo de controles. No sé si yo sentí más como un comentario, y a mí también me encantaría poder poner ese requisito a la hora de realizar los concursos, ¿verdad? Lastimosamente es algo que muchas veces no puede ser comprobado. Muchas gracias, ministra. Vamos quedando sin tiempo, así que quiero hacer una lectura rápida de dos comentarios que hay aquí en el chat y después darle a Celso Jiménez y con él cerramos, y para finalmente las últimas palabras de despedida a nuestros invitados y al presidente de la Red Activa. Dice de la Gobernación de Central una pregunta: ¿cómo quedan los actores principales, los bomberos? Hay una reunión y qué apoyo reciben desde el gobierno. Esa es una pregunta. Y Pablino Cáceres nos escribe, dice: considero que hace falta implementar dos medidas en nuestro país como política de Estado. Una, premiar, estimular a los propietarios de pequeñas y medianas empresas que no realizan ni permiten quemas de ninguna clase en sus fincas y que se han evidenciado claramente. Por otro lado, sancionar con toda la fuerza a aquellos que provocan o no impiden dentro de sus propiedades. Hasta ahora desconozco que haya ido a la cárcel un hacendado o un propietario por pirómano. Muchas gracias por la invitación. Entonces, el comentario de Pablino Cáceres y la consulta que hizo el compañero de la Gobernación,
y después ya le doy la palabra a Celso Jiménez. Sí, agradecer en un principio también la posibilidad que tenemos de compartir, sobre todo con el ministro, como así también con la presidenta, estos temas tan actuales y tan vastos, ¿verdad? Son temas muy interesantes y muy profundos también, en el sentido de que tal vez el tiempo sea breve para abordarlos, ¿verdad? Más allá de todo eso, quisiera también hacer una consulta tanto al ministro como así también a la presidenta. Al ministro, yo soy de Itapúa, yo soy de Trinidad, digo siempre la bella y verde Trinidad, que queremos que siga siendo así. Vemos con preocupación que de repente los cuerpos de bomberos voluntarios, que son un brazo importante dentro de este tema de combate, sobre todo una de las alas de acción de ustedes, sean de repente los hermanos pobres dentro de estos combates a los incendios. ¿Habrá, ministro, alguna forma de ayudar más a los cuerpos de bomberos voluntarios que, por cierto, al ser de repente ya no de ciudades importantes, dejan de tener ese respaldo que tal vez sí tienen otros bomberos voluntarios de las ciudades, por ejemplo? Nosotros somos de una comunidad sencilla, humilde, pero de repente me pareciera que no hay respaldo estatal, y a la hora de que las papas queman, y entre comillas digo esto, pareciera que todos somos responsables de apagar esos incendios. Y a la presidenta en este caso del Infona, ¿qué se está haciendo? Habló de la preocupación del tema de comunicación, pero ¿qué se está haciendo dentro de esto, verdad? Porque preocuparse es una cosa y ocuparse es otra cosa. Y si me permite una recomendación de la posibilidad que tienen los organismos de Estado de recurrir de repente a un ministerio de comunicación que tiene el Estado paraguayo, y en este caso el gobierno actual tiene un ministro, de por ahí de repente como una recomendación es acercarse a ese ministerio y pedir también el apoyo de ese ministerio para que puedan coordinar, por ejemplo, con organizaciones como la nuestra, que yo soy también parte de la directiva de la Red Activa Paraguay, acciones concretas con relación a esto para institucionalizar más, ¿verdad? Porque de repente sí, tenemos muchos amigos, pero siempre estamos abordando estos temas como amigos, como contactos, y no de repente en forma institucional. Institucionalizar más, que el MITIC, por ejemplo, aborde temas de educación en el tema de cuidado del medio ambiente o en la parte de todo con el tema de contraincendio y todas esas cuestiones, ¿verdad? Y una consulta más sería, ¿no sería más interesante que en este caso la institución, el Infona, en vez de poner oficinas en cabeceras departamentales, lleve esas oficinas a zonas que realmente requieren más? Porque de repente tenemos el problema con el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, que vemos que más funcionarios son los que están en Asunción y no precisamente en las tierras que debieran o en zonas que debieran de atender. Y nos sucede esto lo mismo con el Infona, de repente que los funcionarios se centran en zonas urbanas y no en zonas rurales donde realmente se los necesita. Esa sería mi consulta a ambos invitados de hoy. Ok, muchas gracias. Hola Celso, ¿cómo estás? Saludo ahí por Trinidad. A ver, Celso, los cuerpos de bomberos están aglutinados alrededor de autoridades elegidas por ellos mismos. Venimos con dos cuerpos que muchas veces no hay manera de que se puedan trabajar juntos, si bien las autoridades estamos conectados, son los amarillos y los azules, en muchos casos. Los bomberos reciben ayuda estatal, tanto los amarillos como los azules. Hay un desembolso que les hace el gobierno, sobre el cual ellos también deben rendir cuentas, pueden distribuir esos fondos entre sus cuarteles, equipar sus cuarteles. Bueno, es una administración en la cual yo particularmente mucho no puedo opinar. Estoy de acuerdo en que muchas veces las herramientas o los equipos de los bomberos no resultan suficientes, en otros casos hacen falta, pero eso responde a una política al interior de los cuerpos. Cuando decís podría haber una manera de ayudar, claro que sí hay una manera de ayudar, ¿verdad?
y que cuando a mí me toca trabajar con los cuerpos de bomberos, siempre busco la mejor manera de dejarlos también bien equipados. En años anteriores, durante los incendios, hemos proveído de equipos, materiales. Se me quemó una bomba importante en Coronel Oviedo. Hemos buscado la manera de reponer y de darle incluso más. Entonces, yo creo, Celso, de que es cuestión, y mal pudiera opinar sobre otra institución, ¿verdad? Y bueno, yo siento mucho también de que en muchos casos los cuerpos, los cuarteles manejan papérrimo presupuesto, tienen que hacer colectas. Y creo que finalmente, Celso, a lo mejor pasaría por la profesión de los bomberos. Que los bomberos, como en Chile, como en muchas partes del mundo, puedan ser profesionalizados. Y voy más, te cuento una anécdota. Ayer estuve reunido aquí en mi oficina representantes de varias regionales de la Asociación Rural del Paraguay, y ellos ya están pensando en contratar bomberos con salario para que les tengan que manejar su establecimiento en esta temporada. Entonces, creo que algo que se debería de trabajar, y a lo mejor son los mismos cuerpos los que tienen que proponer, es la profesionalización. Existe una academia de bomberos, entonces habría que ver la manera de que esta academia pueda arrojar bomberos forestales y que pueda ser reconocida como una actividad en la cual el bombero pueda recibir remuneración. Yo tengo 20 bomberos remunerados aquí en la CEN, son forestales porque sufrí horrores el tema del voluntariado. No sé si vos sos bombero, si sos voluntario, pero el voluntario tiene otras actividades de las cuales él vive. Entonces, la vocación de servicio, de prestar y hacer guardia y de combatir viernes, sábado y domingo, feriado, es una vocación de servicio y es no valorable. Yo creo que hasta incluso es patriotismo, ¿verdad? El ser bombero. Porque si vos sabés el juramento cuando ellos se reciben en sus academias, usted está dispuesto a dar la vida por su semejante. Sí estoy dispuesto. Es el juramento de los bomberos, ¿verdad? Entonces, Celso, nada, esto es lo que te puedo decir. Y si sos bombero o tenés amigos bomberos, yo te digo de que mi secretaría ha trabajado, va a seguir trabajando para que ellos puedan estar mejor, trabajar en mejores condiciones y que tengan las mejores herramientas. Cuesta un Perú traer una autobomba de Bruselas y se hacen colectas y metemos los automateriales y equipos y vienen, o sea, estamos bregando, estamos remando juntos, Celso, y espero que eso a lo mejor en mediano o largo plazo tenga una solución. Y una de esas llaves es la profesionalización de los cuerpos de bomberos. No sé, Celso, si respondí tu pregunta, por lo menos pude haber contribuido a la claridad. Buenas noches, Celso, ¿cómo estás? Bueno, muy interesante tu planteamiento, ¿verdad? A mí me gustaría comentarte que justamente más del 50-60% de los funcionarios del Infona se encuentran distribuidos en todos los departamentos de nuestro país. Ahora, la ubicación de las oficinas regionales, estas oficinas o estos lugares en donde están ubicadas nuestras oficinas regionales, en la mayoría de los casos, son propiedades del Infona, o que anteriormente el Infona era el Servicio Forestal Nacional que dependía del Ministerio de Agricultura, eran propiedades de la institución. Entonces, hoy en día, hablar de llevar, digamos, a otro distrito, a otro lugar, estas oficinas, genera también un costo. Hay que tener disponible un presupuesto que, como les decía, capaz hoy no tenemos y estamos tratando de priorizar el uso de los presupuestos. Ahora, yo creo que mover la oficina no es la solución al problema, porque, por ejemplo, podemos llevar la oficina regional de Itapúa de Encarnación a Capitán Mesa, pero ¿qué pasa con los productores que están en Trinidad? ¿Qué pasa con los productores que están en Fran? ¿Qué pasa con los productores que están en Mayor Otaño? Por eso es que
mencionaba anteriormente, estamos apostando a un proceso de digitalización e informatización para que justamente tanto los productores puedan estar mucho más cerca de nosotros, porque si vamos a hablar de tener una presencia en todos los distritos, eso significa tener un presupuesto mucho más grande, significa tener un montón de oficinas, mucha infraestructura, y es por eso que justamente estamos buscando este proceso de informatización y digitalización y tratar de llegar a la mayor cantidad de personas posibles por departamento. Pero mira, te comento, normalmente en la oficina por día se queda una persona que suele ser el encargado administrativo, y la mayoría de nuestros técnicos o se encuentran en nuestros puestos de control que están distribuidos en las principales rutas de nuestro país, o se encuentran trabajando en extensión y capacitación a pequeños productores. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor ministro. Quiero, antes de ir cerrando, porque ya sobrepasamos la hora, agradecemos demasiado su predisposición para este espacio. Quiero comentar que estuvimos transmitiendo por el canal del Facebook, la página de la Red Activa Paraguay, y tenemos algunos saludos. Chico Benítez nos saluda, excelente la iniciativa. Enrique Nils, espectacular iniciativa, saludos desde la DIRCOM de la AEP. Carlos César Sosa Villalba, buenas tardes, saludos cordiales. Isabel Díaz González, un saludo cordial a todos los colegas. Así que estos saludos llegan de la gente que estuvo siguiendo también a través de nuestro canal del Facebook. Y con relación a lo que decía Celso, la segunda parte, Celso Jiménez, yo creo que esta actividad, y me adelanto a lo que va a decir el presidente de la Red Activa, esta actividad es una oportunidad para brindar espacios, y la Red Activa está justamente en este periodo de tiempo en procesos de abrir espacios de formación, de campañas. Hace poco estuvimos por San Pedro del Paraná llevando una temática de comunicación. Creo que podemos también incorporar otras temáticas que ustedes consideren oportuno, establecer algunas alianzas estratégicas con ambas instituciones, con el Infona, con la CEN, algún tema que necesiten desarrollar ahora que nuestro ministro de Salud nos está abriendo un poquito más el espacio, y podemos volver a reunirnos un poquito con tapabocas, con las medidas sanitarias, el distanciamiento. La Red Activa pretende ser eso, un espacio donde podamos desarrollar ideas, podemos desarrollar un poquito aquellos temas que la prensa tradicionalmente no tiene en su agenda diaria, o porque consideran otros temas mucho más importantes. A modo de cierre, nada más esto, con la disculpa del caso del presidente, no sé si nuestros invitados quieren hacer uso de algún mensaje final, y Fermín tiene la palabra para la despedida. Compañero, última pregunta al ministro. Con respecto a los recursos humanos y la infraestructura que dispone el ministerio para combatir el fuego o el moñay, él orecó cuerpo de bomberos, orecó avión hidrante, orecó insuficiente en todos los territorios donde se está prendiendo fuego. Él orecó. Ok, muchas gracias. Sí, José, contamos con los recursos, contamos con personal de Fuerzas Armadas, aviones, hidrantes. En muchos casos no hay agua en donde estamos combatiendo. Tenemos que transportar el agua. Y es una lucha diaria en el terreno, ¿verdad? Entonces, no siempre se tienen todos los recursos a mano para combatir un incendio forestal. No es lo mismo combatir un incendio a 1000 kilómetros que combatir un incendio aquí en Central, por ejemplo, en esta región del país. Entonces, sí te digo, tenemos los recursos, a veces hay agua, a veces no hay agua, no hay energía eléctrica, hay energía eléctrica. O sea, el combate a incendios forestales es una ciencia, es una vocación, y cuesta muchísimo. Se te pincha, a mí se me pinchó ahora, pasando Ávalo Sánchez, se me pinchó la rueda de un camión, cambiamos el auxilio, volvimos a llantar. El camión estaba llevando combustible para los aviones. Imagínate
el trastorno y el problema que eso es. Y vos me podés decir, bueno, ¿por qué no llevaste 4 auxilios? Y porque es imposible, ¿verdad? No entra, tuvimos que buscar avión, o sea, se maneja una logística diferente y nosotros como Estado ha pedido, o sea, el presidente está acompañando todo este proceso y todas las herramientas que se dispongan por parte del gobierno están al servicio del combate a los incendios forestales. Entonces, Fermín, Elvio y distinguida sala, muchísimas gracias por el tiempo, por la sinceridad de las opiniones, por todo lo que me han permitido aprender también de ustedes. Y mi última recomendación, Elvio y Fermín, es Anina no mitapes aputi. Moñay que decía que oña anda vecina, como dijo perfectamente Gustavo desde Buenos Aires. Entonces, la idea, como dijo también la presidenta Goraleski, es la mejor prevención es no quemar. Tengo que preguntarme 2, 3 veces y 100 veces si es necesario que queme y si no puedo esperar 2 o 3 días para que las condiciones del clima permitan quemar o basura domiciliaria o mi pastura o mi rastrojo, o después está el que va a quemar nomás luego, ¿verdad? El que es malintencionado, el que tira la colilla de cigarrillo a orilla del camino, el que tira la botella de vidrio y por el sol hay efecto lupa y eso se quema. Entonces, mi recomendación es no quemar absolutamente nada, ni el cigarrillo tan siquiera. Un abrazo grande, cordial saludo a los que están en la distancia y me quedo como siempre atento para que ustedes... Muchísimas gracias a todos. Para no extenderme demasiado, les agradezco el espacio que nos están dando y también todas las consultas y sugerencias que nos dieron, y así como lo dijo el ministro, por favor ayúdennos, ustedes que son comunicadores, a través de sus programas, a través de sus redes sociales, a través de los canales que ustedes tengan para llegar a la ciudadanía, para llevar el mensaje de no quemar. Hoy las condiciones no están dadas, las previsiones meteorológicas no son las ideales hasta finales de octubre, entonces la mejor prevención al fuego o el mejor combate al fuego es la prevención, es no iniciar ningún tipo de incendio, y les agradezco muchísimo a todos por el espacio. Un abrazo y mucha fuerza. Agradecemos al ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, don Joaquín Roa, a la presidenta del Infona, ingeniera forestal Cristina Goraleski, por su brillante participación en este conversatorio periodístico de nuestra Red Activa Paraguay. Como así también agradecemos la activa cooperación en nuestro grupo de la compañera directora de comunicaciones del Infona, Isabel Díaz, del compañero director de comunicaciones de la Secretaría de Emergencia Nacional, Jorge Brites, como así también a todos los medios que retransmitieron este encuentro virtual. A nuestro compañero conductor, abogado Elvio Venega, nuestra infinita gratitud. A todos los compañeros y amigos de la Red Activa Paraguay, muchas gracias por su participación. Aprovecho la oportunidad para invitarles al siguiente conversatorio de la RAP el viernes próximo a las 19 horas con la historiadora Noelia Quintana y nuestro compañero Jorge Cabrera sobre el tema Campaña de las Cordilleras, crimen de lesa humanidad que no debe olvidarse. Muy buenas noches.